como cada noche, listos para compartir este tiempo, desarrollando distintos temas, distintos enfoques, sin la pretensión de tener la última palabra, sin creernos los iluminados que dicen, así ha dicho el Señor. No, no, más humilde. Lo nuestro es decir lo que pensamos, decir lo que hemos conocido, hemos alcanzado a conocer. Uno de los temas de lo que se ha hablado tangencialmente durante este tiempo de pandemia, este año y medio, es de las muertes, de la cantidad de gente que, bueno, como resultado de este virus, pasó al otro estado, pasó a la eternidad. Y lo que se ha escuchado también últimamente es el enojo de muchos que al ver la foto de la fiesta de cumpleaños en la residencia de Olivos dijeron: yo no pude despedir a mi papá. Caso el dirigente de Lía. Él estaba enojado realmente y mencionaba que mientras estaba el cumpleaños él no pudo despedir a su papá. Es algo que se ha dicho mucho. Yo siento mucho dolor por ejemplo, lo puedo decir, no haber podido acompañar a alguien que fue muy importante en el principio del programa, que es el que manejaba los equipos, un gran amigo, Horacio Gritini. No pude ir. Y fueron su esposa y sus dos hijos, y fue muy doloroso para ellos el distanciamiento y el no tener quienes le acompañaran. Es un tema. Posiblemente alguien que esté mirando a Racing en este momento no se va a aprender a un programa en donde vamos a hablar de las pérdidas, de las separaciones, de los duelos. Pero los que tenemos un poco de madurez sabemos que esto forma parte de la vida. Hay que decirle a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, que todos tenemos fecha final, vencimiento, y que la muerte forma parte de nuestra realidad. Así que convoqué a un amigo mío de muchos años que está en este tema de la separación, de los duelos, de acompañar, cosa que ha sido muy difícil en este último tiempo. Mi amigo es Eduardo Malvé. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas noches. Un gusto estar nuevamente con vos compartiendo este programa. Eduardo, ¿cómo fue que entraste en este tema? Historia muy larga, pero la puedo resumir en... Tengo una hora, pero no va a ser la historia más importante. En el año 87 yo estaba comercializando base de datos y era una época muy nueva el tema de base de datos. Claro. Y caí en un cementerio parque, me relacioné con esa gente, me dijeron cómo lo implementamos y desde ahí empecé a relacionarme con el rubro y desde ahí no paré más en la actividad. Bueno, y en este momento fui pasando por varias etapas como consultor y hoy estoy consultando empresas en forma individual y también estoy haciendo algunas consultorías con la Cámara Metropolitana, también con el sindicato que nuclea la actividad de empresas de servicio fúnebre, cementerios, crematorios y demás. O sea que estoy bastante metido en el tema desde hace 35 años casi. Mira, es un rubro, ¿no? No sé si alguien lo elige a propósito, lo tuyo fue un accidente, pero ¿te gusta lo que haces? Sí, la actividad creo que es una actividad muy importante porque si lo miramos desde una perspectiva como la nuestra, que es una perspectiva pastoral, es un excelente espacio para poder brindarle a la gente un primer apoyo, un primer abrazo, una primera relación, un primer acompañamiento en este proceso tan complejo que es el proceso del duelo. Ahora, te puedo hacer algunas preguntas que
uno se hace, ¿no? Se habló, o se habla, creo que ya llegamos a los 110.000 muertos. 110.000, sí, casi 900. Sí, por el COVID, ¿no? Pero en un año y medio, diría, Sí. de marzo a agosto, sí. Faltaría un mes más para ser un año y medio, ¿no? Digo yo. Sí, sí, falta un mes para un año y medio, para 18 meses, que Sí, es como la correcto. placa que salió con el título. ¿Y cuánta gente antes de la pandemia fallecía en la Argentina por año? Argentina tenía un promedio, o tiene un promedio de 385.000 fallecidos por año, o sea, para tomarlo como promedio, son 1.000 fallecidos por día promedio en el país. Y esto se cumplió este año y aumentó. Subió, hay un par de indicadores que, a ver, los últimos datos que tenemos oficiales son del año 2020. No tenemos todavía datos cerrados de todo el país de 2021. Y hay algunos comparativos que muestran una pequeña suba, un pequeño indicador de un más o menos 12% de aumento en relación del 19 al 20. ¿Sí? Que si uno mira una curva de tasa de mortalidad y demás, un indicador eso no sería como para establecer que ya queda en eso la cantidad de mortalidad que va a tener el país en el futuro. En el 2020 hubieron aproximadamente 378.000 fallecidos. Pero vos decías que el promedio era 380. 365.000. Y tuvimos 378.000 y un poquito. Sí, poco más. por eso estoy hablando de un 12% aproximadamente incremento promedio. Ahora, en la Argentina hubo, no pandemias como esta, pero hubo otras pandemias, ¿no es cierto? Sí, tendríamos que remontarnos bastante. 1871, tendríamos que remontarnos a la fiebre amarilla, que fue la pandemia más severa que tuvo el país. Esa gripe produjo una situación realmente con muchos menos fallecidos. Tenemos una placa, podemos mostrar un poquitito si nos da la cámara. Sí. Ahí está. Está mostrando un poco la relación. Ahí está. No, se va a ver. Lo tenemos allá en pantalla, perfecto. Perfecto. Entonces, esa placa está mostrando la relación de cómo fue el impacto de 1871, Sí. que con muchos menos fallecidos, 13.000 y algo de fallecidos, pero impactó en la población, una población de 180 y algo de mil de habitantes, que era una pequeña comarca, Buenos Aires en ese momento, pero eso representó el 7% de la población. Sí. ¿Y el Ahora, COVID ahora? El COVID ahora Es esas rayitas es azul. esa mínima rayita porque representa el 0,24%. Bueno, aquí estamos haciendo este programa muy interesante. Vamos a ver algunos datos. Y yo estoy seguro que muchos que están viendo el programa han pasado por la situación que yo conté que pasé con un amigo y hermano, pero muchos han vivido esta situación y saben de qué estamos hablando. Y yo quisiera escuchar testimonios de aquellos que han vivido esta situación, que han sentido. En algún momento se dice, bueno, los velatorios, los funerales no tienen ninguna importancia. ¿Será así? Se murió la persona como se hace ahora, pues, se tiene que hacer ahora. Nadie puede despedirse, no hay abrazos, no hay tiempo de lágrimas, no hay tiempo de expresiones de amor. ¿Tiene importancia las despedidas? El teléfono es el 11-2777-0000 y para aquellos que están en otro país, que están viviendo exactamente la misma realidad de Latinoamérica, más 549 11-2777-0000. Mi invitado es, como decía, mi amigo Eduardo Malvé. Cuando mostraste este gráfico en que solamente
era el ¿cuánto por ciento del COVID? 0,27 contra el total de la población, ¿sí? De eso estamos hablando. Vos mencionaste en el primer gráfico, mencionaste la capital federal. En el segundo gráfico es lo mismo, la capital federal. No. Mencionamos un gráfico que de un lado tenía lo que era la fiebre amarilla, ¿sí? 180 y algo de mil habitantes, que era la población de esa época. De la Argentina. De casi toda el área poblada, que era el centro de la Argentina. Claro. Y sobre eso representaba el 7%. En el otro caso, toda la Argentina representa el 0,27, sí, 0,26, 0,27. No suena que se le dio demasiada relevancia. Bueno, acá entramos a un tema, yo prefiero pasar rápido este tema, porque me gustaría entrar más al tema del duelo, más el tema de lo que la gente está sufriendo en este momento, pero creo que es cuando lo urgente está tapando cosas importantes. Es un refrán muy trillado, pero en este caso aplica perfecto. Lo urgente, que fue cuidar la parte epidemiológica, tapó una cosa muy importante, que fue el tema de cuántas familias quedaron afectadas por esta situación. Tomemos un número, estamos pensando hoy, si hubieron 110.000 fallecidos por COVID solamente, eso representaría que hay 5 veces más de fallecidos. Estamos hablando casi en todo este proceso de 1 año y medio, 500.000, más de 500.000 fallecidos en todo el país. ¿Eso qué significa? Eso significa justamente que hay en torno a cada uno de esos 500.000 fallecidos, esposas, esposos, hijos, padres, madres y el resto del núcleo que compone la despedida de cada uno de esas personas que han partido. Es impresionante la cantidad. Estamos hablando de 2, 3 millones de personas como mínimo que están afectadas por esta situación. Sí, claro, cercanas, pero bueno, están los amigos, Si vamos armando el árbol nuclear, que se llaman en este sentido, que van los distintos núcleos de relación, y nos vamos a mucha más gente. ¿Por qué? Porque justamente el momento de despedida, el momento del funeral, es un momento en donde viene el amigo del hijo o de la esposa del hijo. Sí. Y viene, ¿por qué? Porque tenían una relación, porque eran compañeros de la escuela, pero viene en ese momento a darle el abrazo, a apoyarlos, a asistirlos, a estar cerca. Bueno, todo eso fue lo que no se vivió. Lo que no se vivió. Bueno, ya empiezan a llegar algunos mensajes y Daniel de Santa Fe dice que es muy bueno el programa. ¿Hay alguna postura cristiana con respecto a la cremación de cuerpos de los creyentes? Hay muchas posturas cristianas con respecto a la cremación. Algunas posiciones indican que no debiera ser así, en función del polvo eres al polvo volverás. Hay otras posiciones que indican que los compuestos químicos que finalmente terminan arrojando las cenizas son equivalentes a los mismos compuestos químicos que sería la composición de la tierra. Yo no sé si en esto debiéramos tomar una posición pragmática, principalmente en relación a una situación epidemiológica. Bueno, pero Eduardo, la gente que nos da los servicios aquí, obviamente como pastor, viste, me encanta presentar bebé, me encanta hacer boda, bueno, ahora ya casi no hago, he hecho tantas bodas, pero he tenido que hacer muchos funerales, acompañar, ¿viste? Y me decía la gente de los servicios que en los últimos 10 años el 80% de la gente quiere ir al crematorio. Los cementerios, que era difícil de encontrar lugar, hoy te lo ofrecen, pero con mucha facilidad, ¿no es cierto? ¿No ese es el número? No, es un poco más bajo el número, y la tendencia está dada por, creo, una confusión entre dos escenarios que son muy claros y que se han ido confundiendo a lo largo del tiempo. ¿Qué son los escenarios que se han confundido? El homenaje, por un lado, y por otro lado, el destino final. Es decir,
2 segundos y explico esto que es muy sencillo. El homenaje es todo el momento justamente del que hablábamos, donde los familiares están, donde los amigos están, donde los vecinos están, los compañeros de trabajo están, donde está todo el apoyo de la comunidad que rodeaba a esa persona, cercano, homenajeando la vida de la persona que se fue. Ese es el homenaje. Ahora, después viene el destino final. Y el destino final tiene muchas opciones. Puede ir a una inhumación en tierra, puede ir a una inhumación en un nicho, puede ir a una inhumación en una bóveda, puede ir a un cementerio público, puede ir a un cementerio privado, y otra de las opciones es la cremación. Se ha instalado en la cultura, y eso también tiene otra arista que la podemos tocar en un momento, se ha instalado en la cultura que la cremación implica nada. Y yo puedo poner un ejemplo muy particular. Japón es un país que tiene especial respeto por los homenajes, particular respeto por los homenajes. Y en Japón, prácticamente salvo excepciones, todas las personas son cremadas. Pero ¿cuál es la particularidad? Que como hay un gran respeto por el homenaje, ellos hacen homenajes muy importantes en donde todas las generaciones relacionadas con la persona fallecida pueden despedirse de la persona fallecida. Todos sus amigos, todos los entornos. Me hace acordar mucho alguna cosa que podemos charlar después, que es justamente el velatorio o el funeral de Jacob, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Después lo podemos charlar. Pero lo que digo de Japón, separan perfectamente el homenaje del destino final. Y creo que esto es algo que hay que retomar. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura se ha metido mucho la cuestión posmoderna, que está muy instalada, de que no tiene que haber dolor, no tiene que haber placer, tiene que haber placer, tiene que haber disfrute, y entonces el dolor cada vez se corre más de la escena. Sí. Y vos lo presentabas al comienzo, el dolor es parte de la vida. Ahora, el tema es cómo lo tomamos, si lo tomamos solo como una queja o lo tomamos como una oportunidad para brindar amor a la persona doliente, para brindar homenaje a la persona que vivió, para acercarnos a los que están al lado y darles el abrazo ese. Tengo una experiencia relacionada con vos. A ver. Bueno. Muy vieja también. A ver, bueno, yo soy viejo. Estábamos dando un curso en la Facultad de Medicina. Y estábamos hablando de este tema, de cómo apoyar a la gente en el funeral, y yo te invité a tener una charla, no sé si te acordás. No. Facultad de Medicina, calle Paraguay, frente a la Plaza Jusey. Y me acuerdo que hacía bastante poco que había fallecido tu sobrina, alguien que había sido alumna mía en ESEA, la quería mucho, y vos estabas todavía un poco quebrado con la situación del fallecimiento de tu sobrina. Y vos hiciste una explicación muy sencilla de lo que es la contención, porque estábamos hablando de la contención. Y vos dijiste, yo estaba destruido, y cuando ese día llegué al lugar, porque el hecho había sucedido en una circunstancia muy particular, era la noche de la luna de miel. Claro, la noche de la boda. La noche de la boda. Claro. Se casó, fue al hotel y se murió la chica. Y me acuerdo que vos dijiste que en ese momento no habían palabras que te alcanzaran, pero sí te alcanzaron los abrazos contenedores. Eso se produjo en el lugar donde estaba siendo velada. Y me acuerdo de esa experiencia porque para mí creo que es clave entender este espacio de contención que se le puede brindar a la persona en ese lugar. Mira, Guillermo de Neuquén pregunta, ¿esto de no dejar a los duelos es un intento de deshumanización? Sí, yo creo que estamos yendo a un proceso cada vez, no sé si deshumanización, pero sí de sacar del escenario todo lo que sea el dolor, como lo dije recién, y creo que también de alguna manera estamos tratando de levantar demasiado el hedonismo, el placer, sí, sí, lo personal, ¿no? Sí. Pero de todas maneras, digamos que esta situación de la pandemia ha traído una idea de que somos vulnerables, que somos finitos. De golpe en los medios de comunicación no se hablaba de la muerte. Yo me acuerdo
hace muchos años estábamos con Salvador en Radio Mitre, los domingos a la mañana, y hablamos de la muerte. Y cuando terminó el primer momento, porque claro, la radio tiene la ventaja de que pones un tema musical y te acomodás. En la televisión no se puede, salvo que haya un algo. corte. Bueno, él es un gran cantante. ¿eh? No, para tanto. Y viene el operador y dice, de la muerte no se habla en la radio. ¿Por qué no? ¿Vos no te vas a morir? Pero no se habla, trae malas ondas. Entonces es como una negación, ¿viste? Como una querer decir, de esto no se habla, cuando es una cosa absolutamente natural, que vamos a vivir todos, y que esta sociedad la quiere esconder. Pero esta pandemia dice, no escondan más, aquí está. Sí, a ver, la pandemia la puso en evidencia, la puso de manifiesto, pero de golpe una serie de medidas la ocultaron. ¿Se entiende esto? Sí. La pandemia la puso de manifiesto, dijo, stop, la gente se va a morir. De todos modos, paralelamente a la gente que se murió en la pandemia, se morían 5 veces más personas por otras causas sí. que la pandemia propiamente dicho. Sí. Los datos que nosotros vemos todavía en la televisión cada día reflejan un pequeño porcentaje del total. En promedio, para que tengamos una idea, en promedio en este periodo de tiempo que llevamos, representan el 21,3% del total de lo que se muere por día. Claro. Es decir, que 2 de las personas que se mueren por día son evidenciadas. Ahí está el gráfico. Y el 8% no son evidenciados. Ahí tenemos un gráfico que está hablando del total, de totales. Otras causas son prácticamente 8% o 88%, 12% COVID. Este 88% de gente que muere no está evidenciada en ningún lado. Claro, no. Y también, gracias por el gráfico, y también vivió la misma circunstancia que los que morían COVID, la familia. Ese es el punto. No lo pudieron despedir, pero no tiene COVID mi mamá, mi papá, mis... No importa. No se puede, pero quisimos despedirlo, no se puede. Sí, entendemos de alguna forma algunas de las razones, pero me tocó redactar parte del protocolo que se utilizó en algunas de las empresas de servicio fúnebre, principalmente acá en Capital y en otras ciudades, y también parte del protocolo que se utilizó en cementerios o personal de cementerio para el sindicato. Y justamente el protocolo cubría ampliamente las cosas. Por ejemplo, voy a decir un datito interno, pero que creo que aclara la situación. Un fallecido por COVID tiene un doble blindaje de film de polietileno de 150 micrones. Doble. Es tratado asépticamente para introducirlo en el féretro y después el féretro es nuevamente blindado con otro nuevo film de stretching de 150 micrones. La probabilidad, y nuevamente tratado con líquido aséptico por arriba, la probabilidad de que de ahí surja un contagio es compleja. Los que estuvieron manipulando sí corren algún tipo de riesgo, porque tuvieron todo el proceso de manipulación. Ahora, la probabilidad de que de ahí surja un contagio es bastante improbable. Sí. Es más fácil que la gente se contagie en el supermercado que en una situación de una sala velatoria. En este momento están permitiendo 2, 3 horas y según el municipio y según el lugar están como queriendo flexibilizar. Yo me asombro que salgo a veces por la calle y veo que en un café o en un bar o en una confitería hay un montonazo de gente disfrutando un tiempo entre amigos. Sí. Y me parece que es lindo eso y es bueno y es válido, pero es bueno entre amigos poder despedir al amigo que se fue. Y eso debemos retomarlo, debemos recuperarlo. Hablaste de la cultura japonesa, pero háblanos un poco de las costumbres ancestrales de despedida, no necesariamente la japonesa es muy importante por el respeto que tienen por los mayores. La cultura china igual, la cultura china es muy respetuosa de los adultos.
Eso se ha perdido en la cultura occidental. Occidental, absolutamente. Desgraciadamente, ¿no? Pero, ¿qué hay de la historia? ¿Qué nos podés comentar? ¿Cuántos años para atrás querés ir? 6.000 más o menos. Bueno, 5.500 y un poquito. Buenas noches, dice alguien, que no me dice su nombre. Muy interesante programa. Y quieres darle un abrazo a su pastor, ex pastor, Tony Teller. Hizo el último adiós por Zoom. Posiblemente está diciendo que el pastor falleció y se despidió, entiendo yo, el mensaje, se despidió usando la tecnología, ¿no? Sí, Tony es un amigo. Es un amigo. Fui pastor de él hace muchos años en una iglesia. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Pero no me está dando el último abrazo. No, saludos a un gran abrazo a mi ex pastor. Ah, Tony Teller es de Rosario. Sí, sí. Te está saludando. Me está vos. saludando. Ah. No me está despidiendo, tranquilo. No me está despidiendo. Fue una que leí el mezcla. mensaje, perdóname, Tony. Bueno, no sé, puede ser profeta. Esperemos que no. Bueno, quiero dar muchas cosas más todavía. Lo estoy mirando y es muy interesante, ya que me conduelo, porque el 14 de septiembre perdí a mi padre y no pude despedirme, ya que no se permitía. Claro, mi padre murió por un accidente cerebrovascular, un ACV. No sé. Fue muy duro recibir la noticia por teléfono de mis hermanos, no se lo atendió correctamente, y sumado a eso, sin poder despedirnos como verdaderamente se debía haber hecho, y después de ver las fotos y los videos que circulan, da mucha impotencia, mucho dolor. Es lo que más se escucha, ¿no? Sí, justo habíamos hablado con la producción sobre este tema y como hace 15 días o un poco más, y en el medio fue una catarata de situaciones y cada una de las quejas que había sacaban a relucir el tema y no me pude despedir de. Sí. Siempre había alguien que había partido y no se había podido despedir. Eso ha sido muy, muy complejo. Pero vos decías de ir a la historia, ¿no? Y en la historia para atrás, si uno rescata un poquitito, podemos ir a un libro de la Biblia, el primer libro de la Biblia, el Génesis. Y ahí en el capítulo 50 hay una cantidad de narraciones que si yo las leo para cualquier persona de la actividad o del rubro fúnebre, va a decir, está descrito todo un proceso de duelo o de iniciación del duelo y del servicio fúnebre. Dice que José se echó a llorar, abrazó y besó a su padre, una tradición típica que vemos nosotros en los momentos velatorios cuando la gente quiere despedirse de la persona. Dice que encargó a sus médicos particulares que prepararan el cuerpo de su padre para embalsamarlo. Los primeros embalsamadores en la historia son los egipcios, y él estaba ahí en Egipto. Hoy esa práctica en algunos países es automática para toda la gente que fallece. En nuestro país se practica también para muchas personas que lo eligen, que optan por tener se llama tanatopraxia, no es un embalsamamiento pleno como este caso. Lloraron por la muerte de Jacob durante 70 días. Oh. Bueno, ahora nos están dando 2 horas y casi aplaudimos y le damos gracias. Realmente esto tiene que ver con todo el tiempo necesario para descargar toda la angustia y todo eso. Le dijo que lo iba a enterrar en su propia tumba. Un tema de previsión, de tiempo, de decir, con mucho tiempo yo tengo que tenerlo guardado, tengo que tenerlo previsto. Pidió que salir de donde estaban y ir a enterrar a su padre. Él era una persona importante en el gobierno, pero el resto de la familia eran esclavos. Y tenían que salir desde ahí para ir a enterrar a su padre. Lo acompañaron, y esto es otra de las cosas interesantes, todos los hermanos, los familiares, los asistentes del rey, la gente importante del reino, todos los del país. Impresionante, porque todo esto es lo que se ha perdido en esta etapa. Claro. Qué bueno, ¿eh? Qué funeral. En mi zona, dice alguien, han fallecido muchas personas de enfermedades variadas y casi nadie del COVID.
pero todos fueron enterrados con el protocolo de COVID y cajón cerrado, lo que me parece muy triste. Elvira de Alberdi, Misiones. De Ushuaia, familia Pal. Dice, no estoy de acuerdo con la cremación. En Amós 2.1 Dios se enojó porque quemaron los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Gracias por el programa, es de mucha bendición. Guillermo de Neuquén, por las cifras que dio, si el 12% son de COVID y son 110.000 personas, quiere decir que en este tiempo murieron más de 1 millón. Claro, hizo las cuentas. No. Hizo un cálculo por ahí por otro lado. Podemos mostrar el gráfico de nuevo. Estamos hablando, el 12% son las personas que han fallecido de COVID, si tenemos un plano corto o podemos verlo, y el resto son las personas que han fallecido por otras causas. El 88%. Por eso es, el 88% ha fallecido por otras causas y el 12% ha fallecido por COVID. Ahí en el 12% son 45.000, no 110.000. Estás hablando de una cifra que esto fue, qué sé yo... 2020, a fin de 2020. A fin del 2020, claro. Fue lo que comentamos hace un momento, que no hay datos formales de 2021. Tenemos algunos parciales y son complicados. Los parciales son complicados. Estel de Chaco dice, la cremación está aprobada por la Iglesia. No, la Iglesia Católica se opone en forma genérica, pero no tiene mucho éxito. Y en la Iglesia Evangélica, voy a decir, no hay ninguna ley, reglamento, estatuto referido a este tema, y que no hay ni siquiera quien lo pueda dar, porque cada iglesia es independiente. Yo cuando alguien viene me dice, mira, es un problema personal tuyo, si tomas la decisión de crematorio, yo te voy a respetar. En el caso particular mío, yo le digo a todos, me gusta ir a la tierra, ¿no? Pero no cambia nada. Yo respeto, no hay nadie que pueda decir que está bien o está mal, la Biblia no es clara en este punto, aunque está ese texto que nos acaba de mencionar un televidente. Alguien dice, si dicen que el COVID se contagia por la gotita de saliva, el muerto no respira, ¿cómo puede contagiar? Dice, bueno, soy Mecha de Mendoza y quería saber qué hacen con las cenizas luego de la cremación. Bendiciones. Bueno, es una pregunta sencilla. Los hornos crematorios funcionan a aproximadamente entre 1500 grados hacia arriba, y una vez que se encienden no se interrumpe el proceso de distintas cremaciones. Lo que se hace después de cada cremación, se retiran las cenizas de ese caso, se ponen separadas, se dejan enfriar obviamente, y después se pone una bolsa y dentro de una urna, y eso es lo que se le entrega a la familia. Es un proceso muy simple, muy sencillo. Sabe si lo que te entregaron era el de tu familiar o no, dicen. Son las dudas que le entra a toda la gente, pero francamente no modifica mucho la cosa. No, bueno, pero se supone que te tienen que dar lo que corresponde. Sí, es que sería más complejo estar reservando un poco por acá y un poco por allá y después sacar del otro lado. Sí. La lógica es esta: ingresa un féretro para ser cremado. ¿Estuviste alguna vez? Sí, por supuesto. Sí, conozco los hornos crematorios, de afuera, de adentro, el proceso, cómo se abren del costado. En realidad hay más cosas, más detalles, pero no los vamos a contar ahora a cámara. Termina eso, con esa temperatura, la madera y todo, queda totalmente destruido. Sí. Y queda un poquito de... Hay algunas partes que no se destruyen y los hornos tienen una máquina que pulveriza eso que no destruyó el fuego. Pero no es lo que te dan. Eso se saca todo. Sí. Una vez que se pulverizó, se saca todo, y eso es lo que se ha enfriado, se pone en una bolsa de nylon, se pone dentro de una urna y es lo que se le entrega a la familia. Sí. Ay, no voy a recomendar nada, pero en un programa deportivo, jugador de fútbol, ay, se me fue de la mente, Ruggeri contó que pidió entrar al crematorio. Muy interesante. Porque el programa ese fue muy interesante. Divertido, chistes, se reían. Pero él dijo, pero esto es real, todos nos vamos a morir. ¿Por qué les sorprende tanto que yo hice eso?
fue muy interesante, Claro. porque bajó a la realidad esto que queremos esconder, ¿no? Tapar el sol con la mano. ¿Hay algún otro caso en la Biblia de funeral? El de Jacob fue espectacular. Bueno, pensemos el de José, fue muy parecido, Ajá. pero en este caso podríamos hablar de dos situaciones particulares. José pidió primero que le jurasen sus descendientes que cuando yo muera se iban a llevar sus restos desde ahí, desde Egipto. Sí. ¿Eso qué significaba? Obviamente que también iba a tener su tratamiento de embalsamamiento, de tanatopraxia, y después dice la Biblia, en el mismo capítulo de Génesis al final, el mismo capítulo 50, dice que fue embalsamado, fue puesto en un ataúd. Sí. Y Cuando el pueblo después, salió de Egipto, lo llevó. estamos hablando de 400 años después. Sí, 400 años después se acordaron, lo buscaron y lo llevaron. Esto tiene que ver con algo de la actividad, y estoy bastante relacionado con esta actividad, que es la repatriación. Es muy particular que muchas familias cuyo ser querido fallece en el exterior, fuera de su tierra, solicita y hacen y asumen los costos necesarios para que esa persona vuelva y sea inhumado, y me hace acordar mucho al caso de José y Siquem, y la inhumación en Siquem. Claro, claro. Bueno, me dice alguien que te recuerda de los campamentos en Mendoza. Bueno, hace algún tiempo, ¿no? Sí, cuando se hacían campamentos. Carlos Santamaría de San Juan, dice. Wow. Y menciona, hace esta reflexión, cuánto hemos perdido en relación a los homenajes. Bueno, esto me sorprende porque creo que es el primer mensaje que recibo así. Bendiciones, les vemos desde Cuba. Desde Cuba está viendo el programa. Somos pastores y aprendemos mucho con todos sus programas. Raúl y Elizabeth, les mandamos un abrazo muy grande, hermanos de Cuba. Estamos orando por ustedes. Y como dijo el boxeador el otro anoche, patria y vida. Muy bueno, Raúl, Saúl y Jonatán fueron cremados, dice. Saludos desde Concordia. Saúl y Jonatán fueron cremados. Mirá, interesante esta reflexión. ¿Te viene a la mente? Sí, no tengo el dato específico porque no está muy explícitamente el concepto de cremación, ¿no? Sí. ¿Qué es el duelo, Eduardo? El duelo es un proceso, ¿sí? Es un proceso que sirve para que la persona asimile esa pérdida que ha producido. El duelo se produce con cualquier cosa. Hay gente que tiene que pasar un duelo porque le robaron el celular, o le robaron el auto, o lo perdió el celular porque se le cayó en el Pues perdiste colectivo. una final. Bueno, hay otro que hacen el duelo cuando se juega una final en España o cosas por el estilo. Sí, sí. Distintos tipos de duelo. Acá estamos en un espacio cuidado y protegido en ese sentido. Ahora, la realidad es que el duelo en relación al fallecimiento es un proceso. El tema es cuándo comienza ese proceso. El funeral es como la instalación del comienzo de ese duelo. Cuando no hay funeral, la persona está perdiendo una serie de escalones muy significativos. Se habla de 5 etapas muy significativas. Creo que hay un grafo ahí, si lo pueden subir desde producción. 5 escalones que son muy significativos en el proceso de la persona cuando está manejando todas las etapas del funeral. El primero es murió. Sí. Murió es la noticia, ¿sí? Pero después vienen 4 procesos más. Ver al fallecido en una cama, en la casa o en una clínica, ya es otro impacto mucho más fuerte que recibir una noticia por teléfono. El tercer proceso, el tercer paso significativo y de impacto fuerte es ver al fallecido en un féretro. Eso es como asumir una realidad, porque no es común ver a un fallecido, a una persona, a tu familiar, adentro de un féretro. Después
ver el proceso del cierre del féretro. ¿Eso es importante? Es muy fuerte. No, yo sé que es fuerte. Sí, es muy fuerte, y ese proceso de cierre del féretro es tan significativo en el impacto emocional que justamente recorriendo muchas empresas de servicios fúnebres en el país, casi todas tienen alguna anécdota de alguna experiencia de algún familiar que les pegó una trompada o que se violentó en el momento de estar haciendo esto. Y finalmente, cuando el féretro tiene su disposición final, cuando ese momento de la disposición final tiene algo muy particular. ¿Por qué? Porque hasta este momento, hasta el cuarto escalón, la gente estuvo de frente al ser querido, de alguna manera. Sí. Pero cuando se produce la disposición final, ya sea que es un nicho, ya sea que es una sepultura en tierra, ya sea que es una bóveda, o es el túnel de la cremación. Cuando se produce la disposición final, la persona tiene que darse vuelta y retirarse dándole la espalda. Y entonces ahí está como asumiendo fuertemente la situación. 4 de estas cosas se perdieron durante estos 18 meses. Es decir, que esta instalación del proceso de duelo va a ser muy difícil para un montón de gente porque se han perdido varios de los ingredientes que ayudan a la persona a procesar el duelo. Tuvieron el primero, murió, pero la mayoría o lo despidió en la terapia intensiva, o lo despidió en una cama del hospital, o lo despidió en otro lugar, y realmente se quedó sin ninguno de estos 4 pasos de este proceso que son muy significativos. ¿Y qué impacto tiene en la persona este proceso, ¿no? Bueno, hay muchos impactos. Creo que tenemos una lámina ahí que puede ayudar un poquitito, no para entrar en detalle porque es como para dar una conferencia. Me gustaría más ir al otro punto, sí. Pero pensamos en lo físico, en lo emocional, en lo social, en lo intelectual, en lo espiritual. En todas esas áreas hay algún toque que produce la pérdida del ser querido, ¿sí? En lo físico, llanto, sequedad, debilidad, dolores, taquicardias, según la persona. Indudablemente todas estas características son muy generales o genéricas, y según la persona se van produciendo una serie de variables. Y particularmente, si vamos al tema de lo espiritual, una de las cosas más significativas es el tema de la finitud. Cuando la persona está ahí, se está enfrentando a una realidad que dice, lo que dijiste vos hace un rato, tenemos fecha de vencimiento. Dios nos ha creado, pero sabemos que hay un fin y lo estoy viviendo. Y entonces empiezan unas reformulaciones. Algunos con una crisis de fe y una serie de culpas a Dios, otros reformulándose la fe como un espacio para creer. Distintas formas de estar transitando este momento. En el medio, cuestiones sociales, gente que repele la relación, gente que está deseando la relación con otros. Desde lo intelectual, muchas cosas de confusión, la persona está muy aturdida con la situación, y depende también del caso si la muerte ha sido más traumática, menos traumática. Yo podría decir que, aunque dentro de las características técnicas del fallecimiento de COVID no es traumático, pero puedo decir que realmente sí, es muy traumático, porque la mayoría de las personas fueron dejadas en una terapia intensiva y no los vieron nunca más. Hermoso el programa. Los cristianos de la persecución del Imperio Romano morían en fogatas, como mencionamos el lunes de la semana pasada con Pablo Deiros, del caso de Policarpo, nos dice Luis de Paso del Rey. Y esto, vamos a este tema ahora, ¿no? Nos dice Ernesto Daniel de Montevideo, el velatorio es algo muy importante, ya que esas horas de duelo cumplen un papel necesario. Creo que al no hacerlo, esto traerá problemas emocionales y sentimentales a largo plazo. Esa es la opinión de Daniel, ¿no es cierto? Vamos a ver qué cosas produce el sepelio, y lo que ahora vamos a ver es las consecuencias de no tener, no el sepelio, el velatorio, y las consecuencias de no haber podido velar a nuestros seres queridos.
Las consecuencias están parte del impacto que estuvimos viendo recién en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual. Yo diría que es eso mismo, súper recargado y sin tener todavía estudios interdisciplinarios que nos ayuden a medirlo. ¿Por qué? Porque no hemos, el gobierno ha hecho estudios, o los distintos gobiernos han hecho estudios sobre la base de lo que es epidemiológico, pero no se ha hecho un estudio todavía significativo de este impacto a largo plazo. Yo creo que este impacto va a significar, básicamente por lo que conocemos hasta ahora, va a significar personas que no han podido comenzar a elaborar o procesar su duelo, y su duelo, los duelos normalmente se tendrían que resolver en un periodo de 2 años. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que me olvidé del que se murió, del que falleció? No, que yo lo recuerdo, pero no me produce dolor. ¿Sí? Sí. Entonces, duelo es eso, es doleo, es dolor. Sí, hay meses, según la persona, pero hay meses muy intensos y después se va acomodando la persona de acuerdo a la relación, al vínculo, a las actividades. Si una persona es muy adulta y son parejas de esas que llevan 50, 60 años de estar juntos, es muy fuerte el impacto, pero muchas personas automáticamente se redimensionan muy rápidamente y cambian su actitud. Ahora, ¿de qué estamos hablando? De por qué es importante y qué es lo que va a pasar en ese proceso del servicio, ¿no es cierto? Y por qué es importante, como decía este señor, el servicio. La primera cosa que es clave por qué es importante un servicio velatorio es porque es un homenaje a la vida. Olvidémonos de las cosas negras, lúgubres y todo eso, ¿no? No vamos a hacer posiblemente como los negros en los Estados Unidos que bailan y hacen una fiesta, o como algunas fiestas de otras comunidades como los gitanos, que hacen una verdadera fiesta con alcohol y demás, fiesta de 2, 3 días. Pero simplemente pensemos en poder dar homenaje a la vida. Juan Pablo mencionaba recién una persona que yo la conocí también, Horacio, un querido amigo, con el que pasamos muchas experiencias juntas. Que todos los amigos pudiésemos estar ahí y pudiésemos dar tributo a lo que él fue en vida, eso es significativo. Y eso se logra solamente en el momento del funeral. Es el homenaje familiar, es también un homenaje del núcleo social. Acá hay una cosa importante, estamos tratando al fallecido como si fuese un ente suelto, despegado del núcleo social, y yo creo que es muy significativo que esto esté conectado con el núcleo social. Para eso justamente se hace el velatorio. Hay dentro del núcleo social otras áreas, está el núcleo laboral, está el núcleo de vecinos y otros núcleos de pertenencia, los que forman parte de una comunidad, por ejemplo, como una comunidad cristiana, una comunidad de fe, una comunidad de deportes. También es sumamente significativo que esa comunidad pueda estar al lado de toda la familia y pueda rendirle tributo a la persona en este caso. Otra de las cosas que es muy importante es un momento de consuelo de unos a otros. Este espacio que ya lo hemos comentado, que yo lo comenté con la experiencia de Juan Pablo del abrazo, es un espacio muy particular porque son momentos donde hay evocación y mucha gente en esa evocación llora y le da pena que se haya ido, pero esa evocación también es de muchos momentos muy felices vividos con esa persona. Y cada uno de los deudos o amigos que van llegando al funeral o que van llegando al velatorio están evocando un pedacito de la vida de la persona que falleció. También, obviamente, es un tiempo de reflexión para los que quedan, ¿sí? Los que quedan se reformulan, se replantean. Entre esas charlas de gallos y medianoche, como comúnmente se dice, muchas veces se reformulan y se replantean. Hay mucho que brinda el funeral y que lamentablemente por la cultura posmoderna, por el COVID, se ha metido debajo de la mesa. Y no quisiera ver las consecuencias del año 22 y el 23 en muchas de estas familias que han sido afectadas directamente con esto. Sí.
Y no sé, a ver, no hay un cierre, ¿viste? Todo quedó en puntos suspensivos. Tal es así que yo tengo la intención de poder hacer homenajes, no sé si en el momento de una reunión general o hacer una invitación a que vengan, caso de Horacio, es decir, vamos a tener cosas que yo he hecho en el pasado en otras circunstancias, ¿no? Para personas que habían fallecido, un memorial, un homenaje. Y venir y pasar un tiempo juntos, ver fotos, recordar lo lindo que fue, cerrar el proceso, cerrar. Pasó lo mismo con mi hermana, falleció en febrero, pudimos hacer un funeral y le dijimos a la gente que quería decir algo, tuvimos que parar porque quería hablar medio mundo de gratitud hacia lo que hizo mi hermana. Y después, en medio del COVID, por otra razón, falleció Rubén, mi cuñado, y no pudimos hacer nada. Muy doloroso la despedida de mi cuñado, ¿viste? Lo mismo con Horacio, bueno, vos los conocés, con Pupi, con Rubén, sí. Gente que se fue y que no le pudimos celebrar la vida que vivieron, las cosas que nos dejaron, la manera como impactaron nuestra vida. Rubén, mi primo, me vino a ayudar a poner los cabios de unos cabios ahí que tengo en el comedor. Una pavada, pero yo cuando pienso en él me acuerdo. Él era chiquito, un pibe de 16, 17 años, me vino a ayudar sí. Cuando yo me casé. Esas cosas que no hay que olvidar, sí. Quizás la podamos recuperar, Eduardo. Permitime meter en esto un pequeño bocado que tiene que ver con que no solo muchas de estas tradiciones se están perdiendo por el tema del COVID. No. Muchas de estas tradiciones se están perdiendo por el egoísmo de los que estamos, por el egoísmo de quienes estamos pensando que bueno, ya está, y una frase muy trillada que se escucha bastante en las funerarias, yo lo homenajeé durante la vida. Es casi, diría, una hipócrita mentira, porque este es el momento de tributar por el paquete total de la vida y cada uno va a traer y va a recordar las mejores cosas de ese momento. Vos mencionabas recién algunas experiencias, recuerdo el funeral de mis padres en dos momentos distintos y fue impresionante escuchar cosas que yo ni sabía que habían pasado en su vida, experiencias maravillosas de vecinos que hablaban y yo digo, eso hizo mi papá. Yo no podía parar de llorar en el funeral, pero de alegría. Era el dolor que había perdido mi padre, pero también era la alegría de estar disfrutando cómo Dios lo había usado a lo largo de la vida. Esos espacios no los tenemos que perder, los tenemos que recuperar y bueno, hay que trabajar mucho para volver a recuperarlos. Gracias, Eduardo. Ha sido muy bueno hablar de este tema. Bueno, esperemos que sí, que algunas personas pueden estar viendo una página de ayuda en el duelo. Sí, ayuda espiritual en el duelo, aedol.org. Es un espacio donde la gente va a encontrar algunos recursos prácticos y útiles, principalmente si han vivido esta experiencia de no poder despedirse de los seres queridos, y hay un mail allí donde podemos también estar orientando a las personas. Ponerlo el email, por favor, el email, la dirección de email, yo lo vi antes, ahí está, eduardo.malve@singular.org. Así es. Muy bien, es una dirección de correo singular, eduardo.malve@singular.org. Espero que haya disfrutado de este programa. Mañana nos encontramos a las 8 de la noche para cantar estas cosas que dejamos de cantar, que tienen tanta belleza, profundidad, pertinencia y relevancia. Que tenga una buena noche. Hasta mañana. Que Dios le bendiga.